de parte de la Fundación Inspirat les damos la bienvenida a todos los pacientes, familiares, cuidadores, entes gubernamentales y sociedades científicas que se conectan a esta hora a través de Zoom y de las redes sociales de la Fundación Inspirat. Agradecemos su participación en nuestro webinar Viviendo con deficiencia de alfa-1 antitripsina. Y damos la bienvenida a nuestra persona que tiene deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es Felipe Moreno. Felipe, bienvenido a nuestro webinar Viviendo con deficiencia de alfa-1 antitripsina. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos, muy buenos días. Es un gusto poder participar, hablar sobre el tema y poder compartir la experiencia que he tenido durante estos ya 11 años con deficiencia alfa-1 antitripsina. Muy bien. Primero que todo, Felipe, cuéntanos qué es la deficiencia de alfa-1 antitripsina, porque por lo que veo yo, alfa-1 me suena como a carrera de carros o algo así, pero ¿de qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Definitivamente, tiene un nombre realmente medio maravilloso, pero es una enfermedad genética, es una enfermedad que afecta el hígado. No produce la proteína antitripsina que está encargada de proteger los pulmones contra el medio ambiente, e igualmente puede atacar el hígado y destruirlo. Entonces digamos que la deficiencia alfa-1 antitripsina puede afectar tanto el hígado como los pulmones a raíz de la falta de generar esta proteína. En el caso mío, la deficiencia no produce la proteína, me afectó los pulmones y se va generando un enfisema pulmonar que normalmente es muy difícil de detectar porque se produce de la parte inferior de los pulmones hacia arriba, mientras que a los fumadores se detecta los enfisemas de la parte superior hacia abajo. Entonces, digamos, es una enfermedad difícilmente diagnosticada. Los que sufren el alfa-1 del hígado es un poco más complicado porque pues ya ataca el hígado y normalmente pues requieren un trasplante y el tratamiento es diferente que el caso nuestro. ¿Cuándo te diste tu cuenta de que tenías alfa-1, deficiencia de alfa-1 antitripsina, Felipe? Bueno, la realidad es que es una enfermedad muy mal diagnosticada. Fue realmente descubierta en el año 1964. Yo soy modelo 1961. Curiosamente, el padre de mi mamá murió a los 42 años, como dice mi madre, ahogado. Era muy fumador, pero pues digamos que morir uno a los 42 años por fumar no es muy común. Entonces, hemos sacado la conclusión de que él debió haber sufrido esta enfermedad. En el caso mío, no fui un fumador intenso, fui un fumador social. En mi época no había ese conocimiento de que el cigarrillo era tan nocivo, sino era más tratado como algo de estatus y la gente fumaba. O sea, no veía uno la hora de tener 18 años o menos para poder fumar y socialmente era muy bien aceptado. Entonces, hasta en los aviones se fumaba. Era una cosa muy loca. Entonces yo era un fumador social, fui muy deportista, practiqué casi que todos los deportes que hay. Y cuando tenía más o menos 45 años, en el 2007, empecé a sentirme fatigado eh, subiendo escaleras. Entonces, por ejemplo, en mi oficina quedaba en un segundo piso, yo subía normalmente corriendo las escaleras porque me gustaba subir a 2, 3 pasos. Y mi padre me decía que porque llegaba fatigado. Entonces yo le decía, no, subir rápido. Me dice, no es razonable, subir un piso no tiene mucho sentido. Entonces me hice unos exámenes de una placa pulmonar y definitivamente fue un diagnóstico errado. Me diagnosticaron como asma, un asma deportiva. Eso fue, entonces imagínate, tenía 45 años. Después pasó el tiempo y yo me seguía sintiendo fatigado, utilizaba algunos inhaladores, pero no sentía ningún efecto. Así seguí varios años, me volví a hacer un examen como a los 3 años porque volví a sentirme mal, me hicieron prueba de esfuerzo, pensaban que era el corazón y definitivamente me volvieron a tratar como asmático, pero digamos mi situación, porque era tan deportista, como que mi cuerpo se fue adaptando a esa falta de oxígeno. Y en el de 2011, diciembre del 2011, inicio del 2012, me fui con mi esposa y con mis suegros
a un hotel cerca de Bogotá. Yo vivo en Bogotá, Colombia. Bogotá se encuentra a 2.700 metros de altura, lo cual creo que fue beneficioso para mí porque entre más altura, pues uno menos oxígeno se puede pasar a los pulmones. Entonces, digamos, mi enfermedad cuando se detecta, la posibilidad de bajar a nivel del mar y poder respirar sin oxígeno fue lo que, digamos, me tiene en las condiciones. Pero volvamos al tema. Entonces, me voy a un hotel con mi familia y había un lago, me encantaba esquiar en el agua y salí a esquiar, hice unas cuantas vueltas y me sentí supremamente ahogado, tanto así que me preocupé, demoré mucho tiempo en recuperarme, unos minutos, o sea, fue algo realmente dramático. Las personas estaban preocupadas y llegué a Bogotá, me hice exámenes, no salió aparentemente nada y llamé a un tío mío en Estados Unidos que es neumólogo y le manifesté todo lo que me había pasado y me dijo, tú tienes deficiencia alfa-1 antitripsina. O sea, me lo dijo por teléfono, no hubo ni Sin siquiera que mayores mirar un exámenes. examen, nada. Me dijo, mira, eso no es de cigarrillo, eso no es del corazón, tú tienes deficiencia alfa-1. Efectivamente le pedí a mi médico neumólogo que me hiciera el examen, es un examen muy simple, se hace en sangre. Entonces, a los 8 o 10 días que me entregaron los resultados, definitivamente mi hígado no producía o no produce la proteína. Ya me hicieron unos exámenes más a fondo y evidentemente aparece un enfisema pulmonar en la parte inferior de los pulmones, lo cual pues me quitó gran parte de mi capacidad pulmonar. Ujú. Y a los 10 días del diagnóstico, mi neumólogo me dice, usted tiene que usar oxígeno, usted está por debajo de 90 en saturación. Cuando me iba a jugar squash, porque fui subcampeón en el club donde frecuentaba, se me bajaba a 65 la saturación, algo muy, muy casi peligroso, pero mi organismo Dramático. como que Ujú. se había acostumbrado a esas bajadas de saturación y básicamente el diagnóstico fue en enero, febrero del 2012 y pues obviamente hay un cambio radical en la vida, ¿no? Por Ese fue el supuesto. diagnóstico. Ese fue el Por diagnóstico. supuesto, además una persona pues deportista que viene acostumbrada a esos esfuerzos grandes, bogotano, como dice, vivir en Bogotá es complicado para todos porque es muy alto, ¿sí? Además por la contaminación que La tenemos y se contaminación. hace muchas veces difícil respirar. Por eso también Correcto, muchos deportistas como tú vienen a entrenar a Bogotá, ¿cierto? Para los que correcto. van a participar en diferentes maratones, como yo me imagino que para entrenar mejor sus pulmones, tal vez, corrígeme si estoy equivocada, no sé, para Sí, fortalecerlos. básicamente, sí, los deportistas muchas veces suben a alturas extremas con el ánimo de que de poder adquirir una mejor capacidad pulmonar. eh, y ya al bajar a nivel del mar, pues hay un mejor desempeño. Eh, Básicamente, después de este diagnóstico, pues imagínate, pasar de ser una persona completamente saludable, deportista, pasé a tener oxígeno. La parte, digamos, emocional que me sucedió a mí es de que tener oxígeno te hace ver enfermo. Evidentemente, cualquier persona que tú ves con una manguera de oxígeno, pues tú piensas que está muy mal. Y realmente yo no me sentía mal. O sea, me sentía bien, me sentía un poco asfixiado a veces, pero físicamente siempre me he sentido muy bien, pero el hecho de tener una manguera en las narices me hacía sentir enfermo y tan es así que la gente me veía enfermo. Yo tengo varias anécdotas de personas que se me acercaban y me preguntaban qué enfermedad tenía y que si estaba muy grave o algunas cosas. Y yo realmente yo iba hasta el gimnasio con mi oxígeno y sigo haciendo ejercicio con oxígeno porque asiste ahorita a nivel del mar y puedo hacer mis actividades rutinarias sin la necesidad de oxígeno permanente. Para hacer ejercicio lo debo hacer. Es más, estoy nadando y me conecto con mi máquina de oxígeno con una manguera de 15 metros y logro nadar una hora recorriendo unos 1.500 metros en la piscina. Entonces yo creo que es una situación difícil de enfrentar en un principio, sobre todo que el desconocimiento de la enfermedad y ahora con el Internet que es tan fácil tener acceso, pues uno ve los diagnósticos y mejor dicho, yo en un principio pensé que me iba a morir en 5 años, o sea, ese fue como mi primer situación emocional muy fuerte
Y la verdad es que no, la verdad es que los alfas podemos vivir una vida completamente normal. Como me han dicho algunos médicos, creo que te vas a morir de otra cosa menos de alfa uno, pero obviamente hay que acostumbrarse a tener esta limitación en el sentido de que yo, por ejemplo, subo las escaleras rápido, pero me saturo y me siento un poquito mareado a veces. Entonces hay que cuidarnos un poco en no excedernos en este tipo de esfuerzos. Perfecto. Bueno, aquí ya desde México nos está preguntando Jennifer. Ella dice, ¿qué fenotipo tienes? El fenotipo, yo soy ZZ, Fenotipo, acuérdense sí. que en el caso del alfa uno pues hay muchas variaciones, pero digamos, para tener el ZZ tiene que ser que el padre y la madre lo tienen, porque son genes que son aportados por el papá y la mamá, no es por uno solo. Entonces, digamos, Una es la lotería. unión de los dos. Ujú. Esa es una lotería. Nosotros nos hicimos el fenotipo con toda la familia, primos y todo, porque en Estados Unidos, a raíz de que he participado con la Asociación Alfa 1 de Estados Unidos, el doctor Michael Campos, que reside en Miami, quien me ha colaborado muchísimo desde un principio, hace estudios sobre alfa 1 permanentes y pues nos envió unos tests que son muy simples, que son unos sobres donde uno se chuza el dedo, pone 3 gotas de sangre y con eso se sabe el fenotipo. Y él hizo como un cuadro de cerca de 15 personas de mi familia, ninguno tiene ZZ. Obviamente está el MZ y otras variaciones con Z, porque pues somos, finalmente, yo estoy heredándole a todos mis hijos una Z y ellos podrían llegar a tener unos síntomas, pero no la enfermedad en sí. Bueno, ¿cómo te empiezas a mover tú alrededor del mundo? Porque te he escuchado que Estados Unidos, etcétera, etcétera, Argentina, que conoces varias personas con tu Sí, misma situación. ¿Cómo te empiezas tú a mover alrededor del mundo como para difundir, para dar a conocer el Alfa bueno, uno? la verdad es que, como hablamos con mi esposa, el alfa uno ha sido lo peor y lo mejor que nos ha podido pasar en la vida. Entonces yo creo que siempre hay un inicio cuando uno es diagnosticado con algún tipo de enfermedad y siempre creo yo, casi siempre siente uno, en el caso mío, pues siente uno un miedo por el desconocimiento, por el temor a morir también, por el temor de quedar mal. Todas las enfermedades nos generan eso. Entonces, digamos que al principio, pues uno ve eso como algo negativo. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué me da a mí esto? ¿Qué hice? O sea, me he dicho, hay una cantidad de cosas. Entonces, ¿por qué fumé si no hubiera fumado? Bueno, una cantidad de cosas que te empiezan Ujú. a... Pero Regañarse uno real, mismo. Ujú. exactamente. Pero la verdad es que Alfa uno me dio una gran oportunidad. Como te digo, una de las oportunidades que tuve fue viajar a Estados Unidos, a Miami. El doctor Michael Campos me hizo varios exámenes, participé en estudios con la universidad, entonces me patrocinaban los viajes, yo viajaba cada 8 días a Estados Unidos a hacerme, me aplicaban el doble de medicamento para ver cómo se veían los pulmones después de la aplicación, me hacían unas biopsias pulmonares. Entonces, digamos, ahí empecé a conocer que pues no es no soy único en el mundo y la organización mundial, la que tienen en Estados Unidos, Alpha One, es increíblemente generosa con todo esto y hace eventos normalmente todos los años. Desafortunadamente con el COVID se paró, pero ya se hizo uno hace unos, creo que fue unos 15, 20 días. Ahí fue a participar un amigo mío argentino que estimo mucho también, y empezaron a invitarme como representante de Colombia a varios países. Entonces, he tenido la oportunidad de viajar a España, Portugal, Italia, Croacia, Argentina, Estados Unidos, obviamente, y he conocido grandes amigos y tengo amigos en Panamá, en España, en Argentina, que tienen la misma enfermedad y básicamente, pues, se va formando como una hermandad y todos pues nos comunicamos y estamos en contacto y afortunadamente pues estamos bien, como todo, a veces algunos se van, otros seguimos aquí en la lucha, pero básicamente estamos eh, muy bien. Y lo que te digo, Colombia en comparación a muchos países es de los que maneja muy bien este tipo de enfermedades huérfanas con el suministro de los medicamentos. Qué bien. Y fíjate, me haces pensar, de pronto llega una enfermedad huérfana, una enfermedad rara,
y uno dice, ¿por qué yo? ¿Qué hice yo? ¿En qué me equivoqué o qué no hice? ¿No? De pronto, ¿qué me faltó hacer? Pero veo que tú lo has sabido capitalizar y además de eso, le sacas el lado positivo a tenerla. Digamos, imagínate, has ido a Eslovaquia, has ido a muchos países que uno jamás pensaría en ir, que es más difícil llegar. Y todo esto, entre comillas, gracias al Alfa 1, ¿sí? Entonces uno dice, no estuvo tan mal, ¿no? No estuvo tan mal tenerla y me ha traído cosas positivas. ¿Qué te ha traído a ti de positivo tener la deficiencia en Alfa 1? Además de todos estos viajes y de conocer gente maravillosa alrededor del mundo, ¿qué te ha traído de positivo? Claro, mira, lo que yo creo es que vivir el día a día de la mejor manera posible es una de las cosas que aprende. O sea, no sabemos cuándo nos vamos a ir, sobre todo que yo digo que no solo con esta enfermedad, sino con lo que hemos vivido, ya te puedes morir de cualquier otra cosa que muchas veces de este tipo de enfermedades. Mira lo del COVID, eso fue algo increíble. O sea, tú te podías morir en 8 días siendo una persona saludable. O sea, ya no necesitabas tener nada, sino simplemente enfermarte de un COVID y te ibas. Entonces, realmente yo creo que me ha enseñado, digamos, este tipo de enfermedades, de que eh, la vida es como te llega, o sea, o hay cosas que tú no puedes cambiar y no puedes estar llorando sobre una situación que ya es una realidad. No digo que sea fácil, porque obviamente tenemos momentos de angustia. Yo personalmente disfruto mucho hacer deportes y esto es una gran limitante para mí. A veces quiero correr y no, pues no puedo correr, o si corro me voy a ver muy afectado, muy ahogado. Pero digamos que conocer tus limitaciones y saber que estás vivos, poder mirar el amanecer y el atardecer es algo increíble. ¿Qué me ha traído también de bueno? Uno de mis sueños era vivir en Cartagena. Cartagena es una de las principales ciudades de Colombia. Es una ciudad turística, es una ciudad con un casco histórico espectacular y con un clima todo el año agradable. Nosotros normalmente estamos entre los 27 y los 33 grados centígrados. Se vive frente al mar espectacular. Y realmente no, lo había intentado en 2 ocasiones de venirme aquí, pero por mi trabajo se hizo imposible. Pero finalmente, fíjate que el COVID nos enseñó a manejar nuestros trabajos desde la casa y afortunadamente, pues durante el COVID yo no salí, el médico me dijo, pues usted es una persona con un altísimo riesgo. Entonces estuve casi que 2 años confinado en un apartamento, salí muy poquitas veces a dar una vuelta por el parque, Bogotá estaba restringido. Y esto nos llevó a que aprendiéramos a manejar el negocio desde la casa. Esto me permitió realizar nuestro sueño de venirnos a Cartagena y en el 2020, a finales de 2020, nos vinimos para Cartagena de vacaciones y nos quedamos. Entonces ya llevamos aquí casi ¿De 3 años en vacaciones? Cartagena. Nuestras hijas están en el colegio, nos organizamos y digamos que se cumplió un sueño que tal vez no lo hubiéramos cumplido si no hubiera sido por el Alfa 1. Entonces yo creo que hay que pensar que las cosas buenas no llegan siempre por algo bueno, sino que en este caso por una enfermedad te va moviendo y te va llevando hacia sitios o hacia decisiones que no te hubieras atrevido a tomar en sano juicio, por decirlo así. Claro que sí. Tu vida espiritual, tus creencias, ¿están ahí también acompañándote en esta lucha, en este camino? No, no pongamos lucha porque es de una palabra muy fuerte, pero en este camino que estás recorriendo, inclusive con tu familia. Es una buena pregunta. Nosotros, te lo digo, digamos, desde el punto de vista religioso, no creemos en nada. Somos unas personas que mi esposa y yo, pues nacimos bajo una creencia católica, Ujú. pero a medida que pasó los años y el tiempo, pues no hemos encontrado un fundamento. Creemos que ser buenas personas, respetar al prójimo, es lo principal para poder vivir en armonía. Entonces, no estamos de acuerdo con eso porque vemos muchas personas que son religiosas y tienen algunas cosas y hacen cosas que tú no te lo explicas por qué lo hacen siendo que supuestamente estás bajo algo de ese estilo. No, yo pienso más que es una actitud. Creo que nuestros cuerpos están hechos unos para aguantar más, otros para aguantar menos. Yo me doy cuenta de que personas muy buenas y que rezan mucho y que hacen mucho, pues se mueren y otros que son, o sea, me he dicho, no creo que tenga nada que ver con la religión ni con este tipo de creencias,
pero sí creo que nuestros organismos, algunos somos más resistentes que otros independientemente de la creencia. O sea, digamos, el apoyo nuestro ha sido más afectuoso desde el punto de vista de familia. Somos una familia muy unida, tengo 3 hijas, nos amamos increíblemente, nos respetamos muchísimo, no ha habido gritos ni peleas en nuestra familia, nos queremos mucho. Yo pienso que ese amor y ese afecto y ese apoyo que nos damos entre nosotros es fundamental para vivir por lo menos más tranquilos. Igual nos podemos ir, pero pues básicamente creo que es algo relacionado más con la resistencia de nuestros cuerpos y la ayuda médica, obviamente. La medicina, yo le agradezco es a los médicos y a la medicina. Creo que esa es una parte fundamental. Si no existiera, lo más seguro es que ya no estuviera vivo, porque por, eh, por la genética que tenemos, pues ya como mi abuelo seguramente estaría al otro lado. Entonces yo pienso que es más una actitud frente a la vida y un apoyo de familia con el respeto y amor. ¿Qué le dirías a una persona que se enfrenta a alfa uno, a la deficiencia de alfa uno, que está pues hasta ahora iniciando este camino? ¿Qué consejo le darías a esta persona? Bueno, yo lo primero que considero es que el apoyo de la familia es fundamental. Cuando yo fui diagnosticado, mi esposa eh, lo tomó con tranquilidad, aunque pues obviamente muy angustiada, muy preocupada, porque digamos que nos cogió al poco tiempo de estar casados, entonces fue un poco preocupante. Además de que tengo algunas otras dolencias que de pronto te las cuento ahorita, pero digamos que, ¿qué le diría a una persona? Lo primero es, hay que conocer la enfermedad. No es una enfermedad mortal siempre y cuando se trate. Como todas las enfermedades, yo creo que en la medida en que tú logres tener un buen tratamiento y en la medida en que conozcas las limitaciones que tienes, lo más seguro es que te va a ir bien. Conozco muchas personas que se angustian mucho. La falta de aire es algo horrible. Yo lo recuerdo como cuando en el colegio éramos pequeños, no sé si todavía lo hacen, pero gritaban montonera y se le tiraban a uno 10 compañeros encima y el que quedaba abajo, uno no podía respirar y eso era horrible, uno quería como, y sacaba uno fuerzas de donde fuera para liberarse. Es algo similar, es un ahogo brutal, pero si conoces las limitaciones, lo otro, no hay que tener pena por usar oxígeno. Hay Mm. personas que no salen, hay personas que no hacen ejercicio, hay personas que piensan que ya se les acabó la vida. Yo diría todo lo contrario. Yo estuve con oxígeno 8 años, 24/7, fui a trabajar, iba al gimnasio, salía a todas partes. Las personas me miraban y pensaban, mejor dicho, cuando me veían con mis hijas, pensaban que yo era el abuelo, porque pues con oxígeno, entonces me pasaban cosas simpáticas, me decían, ay, pero es que lo veo tan enfermito con oxígeno, o sea, unas situaciones realmente simpáticas que lo único que me hacían a mí era tener más fuerza y más deseos de vivir. Vuelvo y digo, no es fácil, no es de que uno se mantenga feliz todo el tiempo, las cosas, la vida es así. Y hay momentos en que entras en angustias, en desesperos, en cosas que son normales para el ser humano, pero yo diría que la mayoría de tiempo puedes vivir feliz y puedes vivir muy chévere. O sea, yo no, las enfermedades hay que saberlas manejar. Ese es mi concepto. Que hable con la gente, que conozca gente positiva. Yo con mucho cariño he ayudado a algunas personas que se encuentran en algunas situaciones difíciles y lo que les puedo dar es energía positiva, o sea, decirles, mira, esto es algo que tú no puedes cambiarlo, o sea, si tú no lo puedes cambiar, ya psicológicamente tienes que hacer el chip de que las cosas que no puedes cambiar, ahí están, entonces hay que aprender a vivir con ellas. A veces me decían a mí, pero tú ya debes estar acostumbrado a estar con oxígeno. Le dije, a vivir con oxígeno no se acostumbra uno, uno se adapta, pero realmente uno no quisiera tenerlo. Por eso, pues, yo tomé la decisión de venirme a Cartagena y como les digo, aquí no necesito oxígeno. Eso fue una bendición en el sentido de que estando a 2.700 metros de altura, me detectan el alfa 1, entonces mis pulmones no estaban tan dañados y ya bajando al nivel del mar pude estar sin oxígeno. Esa es una publicidad de hace años en Bogotá cuando decía estás a 2.600 metros más cerca de las estrellas. Pero Sí, 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 sí. tal vez es mejor para ti, obviamente, estar a nivel del mar. Es cierto, cuando uno baja a nivel del mar, uno respira mejor.
le cabe más oxígeno en Correcto. sus pulmones, respira mejor y se siente mejor, ¿sí? Entonces, que Hay cuando que uno vive en las alturas. Ujú, alejarse de los fumadores, alejarse de los, me da pesar decirlo, pero de los asados, hay que estar lejos del humo. El humo ajá, es lo más dañino. Las personas que cocinaron con leña hace mucho tiempo, o los que todavía en Colombia que existen en algunas fincas que cocinan todavía con leña y en los asaderos, mire, cocinado con leña. Eso es fatal. El humo, cualquier humo, cualquier claro. polvillo, cualquier tipo de cosa, la misma contaminación. Bogotá, por ejemplo, cuando yo voy a Bogotá, que no lo hago sino una o dos veces al año por alguna condición especial, Ujú. respirar se dificulta, se me lagrimean los ojos, entonces alejémonos un poco de ese tipo de situaciones y la más común que es el cigarrillo, que todavía no entiendo que haya gente fumadores, eh, pues alejarnos de ese tipo de situaciones para tener una mejor salud. También de las chimeneas que a veces en Bogotá sí se necesitan también por el frío. Aquí Sí, sí, estamos. sí. Es mejor pasarse una chimenea de gas que no tenga ese hollín y ese humo o Ujú. tener un calentador, pero sí definitivamente el humo es el enemigo número uno de esta enfermedad. Tú que has estado en contacto con personas de tantos países con tu misma condición, ¿cómo ves esa diferencia? ¿Existe alguna diferencia Sí, en los tratamientos acá de pronto? sí, en los tratamientos definitivamente sí. Conozco cuando estuvimos en Italia, creo que Italia por lo menos en el momento en que fuimos no lo tenía, no, el país no lo suministra. Creo que Francia, hay varios países desarrollados que no tienen el aporte para sus enfermos de deficiencia. Es una medicina de alto costo o altísimo costo. Entonces, digamos que muchos países también cuestionan la eficiencia del medicamento, porque pues no solo es el costo, sino que a veces ponen en duda la eficiencia del medicamento, aunque pues sí se ha comprobado que efectivamente detiene la enfermedad, aunque el ser humano de todos modos con los años va envejeciendo y tú vas perdiendo algo de capacidad, pero digamos que la enfermedad sí se detiene en un altísimo porcentaje y digamos que en Bogotá, en Colombia estamos muy atrasados, es digamos en la parte de diagnóstico. Hay países como pues obviamente Estados Unidos, es gratuito, tú lo haces por correo, muy fácil. En Argentina también te dan el medicamento y hay una buena cantidad de pacientes ya diagnosticados, pero Colombia adolece de diagnóstico porque básicamente a las personas lo diagnostican mal porque o eran fumadores, entonces le dicen, es que usted fumaba. Entonces, digamos, somos muy pocos los diagnosticados. Yo no tengo el acceso digamos, a los pacientes, pero sí sé que somos 5 pacientes actualmente en Colombia. Entonces, muy poco, porque realmente muchos de los pacientes que deben tener EPOC debe ser a causa de la deficiencia alfa 1. Entonces, digamos que Colombia está muy atrasados en la parte de diagnóstico y algunos otros países del estilo de Colombia también. Panamá tampoco creo que suministra el medicamento, aunque creo que ya lo está haciendo, pero digamos, el suministro, Colombia yo diría que está muy bien en la parte de salud. Yo te digo, a mí me dan Ujú. absolutamente todos los medicamentos, hasta una aspirina, si me la diagnostican, yo voy a la farmacia de la EPS y me lo entregan sin ningún problema. Esa sería, digamos, la diferencia básica, falta de diagnóstico en Colombia con respecto a muchos otros países. Pues digamos que pues, las enfermedades raras, huérfanas, llamadas raras, valga la redundancia, es muy raro, ¿sí? Que El todo el diagnóstico. mundo pues pueda acceder tan fácilmente al conocimiento de ellos, ¿sí? Porque a veces se confunden, entonces uno piensa que es una cosa y va y le hacen unos tratamientos para esto y resulta ser otra y de pronto aparece un nuevo síntoma y de pronto es otra y pues con, eh, con diagnósticos pues muy complicados y hasta que Claro. por fin se logra tener el diagnóstico definitivo, que fue lo que tú lograste con, con Con la un, sí, deficiencia de alfa 1. ¿Mm? correcto. Y yo creo que es de conocimiento. El neumólogo que me trató aquí en Colombia inicialmente me dijo, es el primer paciente que tengo, no había tenido, tengo muy poco conocimiento sobre la enfermedad, la vi en la universidad obviamente, pero digamos que no había un conocimiento o no hay muy poco. Ahorita en el neumológico en Bogotá, en la cardioinfantil, ya hay unos médicos que están muy interesados en la deficiencia alfa 1
y creo que ya han diagnosticado 1 o 2 pacientes. De todos modos es muy baja el diagnóstico. Creo que alguna persona lo vi preguntar que cómo se hace. Mira, es muy fácil, es un diagnóstico en sangre, te sacan sangre y es ver la proteína alfa 1 en la sangre. No es costoso, por lo menos aquí en Colombia, y si te lo haces por la EPS, pues es gratis. Entonces, digamos que es un diagnóstico muy sencillo de hacer y el ideal es diagnosticarlo antes de que haya un daño pulmonar. Entonces, digamos, las personas normalmente nos damos cuenta de que estamos enfermos es porque te falta el aire. Pero si, digamos, uno se hiciera el examen sabiendo de que alguno de su familia sufrió alfa 1 o murió, como el caso mío, por estar ahogado, así haya fumado, pues se puede predecir y no llegar al punto en el que, digamos, estoy yo. Yo perdí cerca del 55% de mi capacidad de transferencia de oxígeno, lo cual pues es alto, eh, y te limitan muchas cosas. Pero yo a los 46 años me hubiera hecho el examen, el médico me hubiera hecho eso, estaría en perfectas condiciones, o sea, estaría con un poquito de ahogo, pero podría haber estado, pero bueno, no estaría en Cartagena, estaría en Bogotá trabajando. Eso, sí, de pronto con oxígeno, Exacto, de aquí pronto estamos con bien. todo. ¿Ya no usas oxígeno, salvo en raras Salvo ocasiones? salvo cuando hago pesas, aquí tengo un banquito, hago mancuernas para tener unos bíceps tonificados, hacer abdominales, hacer estiramientos. Subo escaleras todos los días. En la casa donde vivo tiene 2 pisos y yo subo mínimo 10 o 20 veces al día al segundo piso. Entonces, hay una actividad física, trato de caminar unos 3 kilómetros al día. Obviamente, el ideal es hacerlo todos los días. No puedo decir de que yo soy pues muy constante, pero sí hago ejercicio todos los días, hago algo y a veces entro intensamente en hacer pesas o en hacer natación o algo para mantenerme bien. Entonces, digamos, el oxígeno solo lo uso en momentos en que voy a hacer ejercicio, pero para caminar no lo necesito. Tengo una trotadora aquí, pero realmente trotar no me da ni con oxígeno. O sea, para trotar no me sirve. Camino a un buen paso y ese es, digamos, lo que requiero con oxígeno. No Perfecto, sé si bueno, tienes aquí veo que te están saludando desde Paraguay. Eh, Dicen acá un mensaje, dice, en Reino Unido se estima que hay ¿qué? Que hay una en tres una. mil personas con Sí, deficiencia alfa 1. Ese es el rango, 1 en 3.000. ese es más o menos el porcentaje, sí, sí, es más o menos, es muy bajo, es una enfermedad realmente, pero si tú lo llevas a millones de personas, pues imagínate, aquí en Colombia debe haber por lo menos 1.000 pacientes. O sea, no, porque si 1 en 3.000 y aquí somos 40 millones, pues estamos hablando de que ahí hay Que unos somos ceros a la 40 y derecha. más, 40 y Correcto. más. Entonces, digamos que sí debemos haber muchos más y desafortunadamente no estamos diagnosticados. De todos modos, una sociedad como la nuestra, que no es un país rico, estas enfermedades de alto costo, pues al mismo gobierno les da un poco de temor diagnosticarlas. O sea, no quieren seguramente hacer unas campañas muy profundas de diagnóstico, porque pues imagínate el costo para un país de estos, pues para 1.000 pacientes o algo, pues ya son cifras astronómicas. Yo creo que se están buscando soluciones, no solo para que el medicamento no tenga que ser aplicado intravenoso, sino que fuera inhalado, que sería mucho más fácil para nuestros pacientes, sino que baje el costo. Realmente este medicamento se extrae de la sangre humana. Entonces es un proceso que me imagino debe ser bastante complicado para extraer del plasma y la cantidad de plasma que se requiere para poder sacar estas dosis que te vas a infundir, porque es una proteína que produce el organismo, entonces está en la sangre de todos nosotros. Felipe, una cosa que yo no te pregunté. Tú viajaste a Cartagena y continuaste tu vida ya. ¿Qué pasó con tu vida laboral? ¿A qué te dedicabas tú en Bogotá, laboralmente hablando? ¿Y cómo hiciste ese tránsito a Cartagena? Bueno, yo creo que en eso he sido afortunado. Yo trabajo o he trabajado toda la vida en una empresa familiar.
Mi padre tiene 93 años, tiene más energía que yo. Es una persona realmente admirable desde el punto de vista físico. Se mantiene bien y todavía va hasta la oficina a trabajar. Entonces, yo soy el gerente general de la compañía. He estado a cargo de la compañía desde hace unos 15 años. Cuando fui diagnosticado, me vine para Barranquilla en un principio y mi padre nombró una junta directiva para tratar de manejar el negocio. E increíblemente en 2 años casi quebraron la empresa. La empresa casi se acaba. Yo me regresé y digamos que llevamos un proceso de recuperación de la empresa de cerca de 5 años. Y como te digo, o sea, la empresa la manejaba, obviamente todos los días estaba yendo a la oficina, eh, pero mirando hacia futuro, me traje una persona joven, lo entrené, lo capacitamos, le dimos estudios de posgrados, especializaciones y lo fuimos entrenando como para que fuera la persona que nos dirigiera la empresa. Y actualmente lo hago así. Él es el subgerente y lo hago todo desde acá. Yo creo que en ese sentido, pues sí, he sido beneficiado por la posibilidad de moverme en este caso, pero yo creo que si no hubiera sido así, igual llegaría el momento de moverse uno. Yo creo que las posibilidades de conseguir trabajo y de tener una mejor capacidad en salud, pues es fundamental. Yo con oxígeno en Bogotá, de hecho, yo no me imaginaba entrando a una cita de entrevista con una máquina de oxígeno para cualquier cargo. Desafortunadamente, no solo tenemos predisposición hacia las enfermedades, sino muchas veces hasta las mismas condiciones de las personas, tanto por raza, religión o género. Muchas veces somos rechazados por alguna forma. Entonces, una persona también con alguna deficiencia, con alguna enfermedad, con silla de ruedas, pues, le falta una pierna o algo, llegar a una entrevista, pues puede ser un poco chocante y muy posiblemente no te escojan para un cargo fácilmente. Entonces yo pensaba también en eso, yo decía, si yo no tuviera la empresa donde trabajo, muy posiblemente yo no tendría trabajo en Bogotá. Entonces creo que sí me hubiera desplazado a algún sitio donde yo no necesitara oxígeno para poder buscar una alternativa. Creo que eso es fundamental. Es que has tocado un tema muy importante que yo considero muy importante, es esa parte laboral. Una persona Sí, que tiene alguna condición médica que le impida, pues primero que, pues, que se note y que le impida tener una vida, entre comillas, normal, para esa persona es más difícil acceder al campo laboral. Tú que eres empresario, ¿cuál sería tu mensaje para los demás empresarios, pues para que cobijen a todas estas personas que tienen alguna dificultad ya en su claro. vida, en su salud, para poder trabajar? Porque el trabajo finalmente es como, es un gran estímulo y es un alimento para el alma y para todo el cuerpo. Entonces, ¿qué opinas tú como empresario de esta condición? ¿Y qué Correcto. Yo consejo creo que una darías de a las, otros? de las funciones como empresario es, digamos, eh, hacer parte de la sociedad y tratar de que las personas tengan una mejor calidad de vida. Entonces yo creo que desafortunadamente en Colombia o en muchos países, pero hablando de Colombia, no estamos preparados ni siquiera infraestructuramente bien para prestarle atención a personas con discapacidades. En el caso nuestro, nuestra empresa se ubica fuera de Bogotá. Para llegar a la empresa, a mí me aterra. Hay personas que tienen que demorarse 2 y 3 horas en llegar. Nosotros tenemos algunos transportes, pero pues no podemos llegar a todas partes. Pero en ese desespero de la gente de tener trabajo, hacen unos desplazamientos que tienen que coger 2, 3 buses, caminar tantas cuadras, o sea, es algo realmente titánico muchas veces para las personas llegar a su sitio de trabajo. Entonces yo pienso que no solo es parte de los empresarios, porque pues yo puedo tener condiciones aptas para nuestros empleados para que lleguen en silla de ruedas o para que tengan oxígeno conectado o algún tipo de discapacidad, pero desafortunadamente el medio para que una persona discapacitada llegue a una empresa como la nuestra retirada se vuelve muy complicado. Yo como empresario lo que hago es que no tengo ninguna predisposición con ningún tipo de persona, ni siquiera lo vuelvo y lo repito en cuestión de raza, género o preferencias sexuales o lo que tú quieras decir.
porque realmente creo que la vida personal de cada persona pues es eso, personal. Nos fijamos mucho es en la parte de su capacidad de aportarle a la organización y a la sociedad. Desafortunadamente no tenemos muchas personas que tengan discapacidad, algunas personas que tienen alguna eh, 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 discapacidad de alguna mano o que es cojo. Tenemos un muchacho que es celador que es cojo, pero digamos no nos fijamos en eso, pero sí nos hace mucha falta una infraestructura mayor para que nosotros los empresarios podamos vincular este tipo de personas para que puedan ser útiles y sentirse útiles ante la sociedad. Me haces pensar en un centro comercial en Bogotá que se llama el Gran Estación, que fue construido, pues el constructor tuvo un problema familiar también, creo que su hijo, si no estoy mal, tuvo un accidente y quedó cuadripléjico o algo así. Y entonces él cuando construyó este edificio, este centro comercial, perdón, hizo absolutamente todo para incluir a toda la Claro. población que tuviera algún tipo de discapacidad, en este caso física, para poderse movilizar fácilmente. Entonces, como que estas experiencias de cada uno, de cada empresario, lo llevan a incluir en su negocio, en su empresa, mayores facilidades para, ahí sí, para todos, ¿sí? Para que las Claro. personas con o sin discapacidad puedan acceder fácilmente. Correcto, ese es fundamental y no creas, yo en el caso de mi padre que tiene 93 años, nosotros no tenemos elevador en nuestra oficina, son 2 pisos nomás, pero pues a mi padre hay que acompañarlo, básicamente. Él es bastante inquieto y quisiera movilizarse por sí solo, pero ya digamos requiere de bastón o algunas cosas. Y él me dice, hijo, yo no salgo a la calle porque los andenes no puedo, o sea, me ha dicho, o sea, él ya no ve muy bien, entonces se puede tropezar muy fácil. O sea, nuestras ciudades no están hechos para personas, ni siquiera hablando de discapacidades, estamos hablando para personas adultas mayores que no pueden salir de su casa ni siquiera a caminar. O sea, no estamos hablando de una silla de ruedas, no estamos hablando de un equipo de oxígeno. A ti, yo cuando salía con oxígeno a un restaurante, lo primero que digo, ¿dónde hay una toma corriente? Porque yo tengo un concentrador que es recargable. Y muchas veces no encontrabas una toma corriente en un restaurante, o sea, algo tan simple como una toma corriente. Entonces, no, espérate, busco una extensión, no sé qué. Entonces, pero yo creo que esto tiende a mejorar, o sea, yo creo que la conciencia, así como muchas personas queremos animales y todos y los apreciamos mucho y los dejan entrar ya hasta los aviones, creo que se han olvidado un poco más de nosotros. Viajar en avión con oxígeno no es nada fácil. A mí me han puesto muchas restricciones. La TAM no me dejó, me bajó del vuelo, no me dejó viajar. Viajo normalmente en Avianca porque ya digamos que me conocen y me prestan una buena atención, pero normalmente a los que tenemos discapacidad, no sé por qué, nos miran como un problema y una preocupación. O sea, ¿y Que se usted qué sale de tiene? lo ¿Y por qué? común, se sale de lo Exacto. común y de pronto necesita más conito, un bastón, necesita una silla de ruedas, necesita oxígeno, necesita ABCD, Sí, sí, sí. artículos adicionales, entonces pues se sale de lo común y de pronto asusta un poco a las demás Así es, personas. perdón. Felipe, un Dime. gusto enorme de que estés acá con nosotros compartiendo tu experiencia viviendo con Alfa Uno. Y para mí, y vuelvo y recalco en que Alfa Uno sí es un deportista y de escucharte hablar todo lo que haces y todo lo que piensas como empresario y todo lo cómo te mueves tú, puede que ya no puedas salir corriendo siempre, necesitas de pronto en Pero ocasiones el quisiera. oxígeno, pero sigue siendo el ganador de esta prueba, Alfa Uno, ¿no? Bueno, mira, Entonces, Liliana, así es. muchas gracias por esta oportunidad. Autorizo en caso que sea posible mi correo electrónico. Si alguna persona quiere contactarme, tiene alguna inquietud en que la que yo pueda colaborar, no sé, el solo hecho de hablar con... Por favor, haznos saber tu correo electrónico acá al aire que te están escuchando. Ah, perfecto, aquí lo puedo anotar. Felipe Moreno arroba hotmail.com. Ese es mi correo electrónico. Con el mayor gusto, que lo que yo pueda ayudar. Me parece fascinante compartir este tipo de charlas. Cuando viajé en todas las oportunidades, disfruté muchísimo
dar las charlas con todos nuestros compañeros y qué bueno poder estar ahora conectado de una manera virtual, lo cual, digamos, hace asequible a que muchas personas en cualquier lugar puedan tener esta oportunidad de escucharnos. Entonces, agradezco inmensamente la oportunidad y quedo pues presto a cualquier inquietud y siempre atento a ustedes eh, en lo que se les ofrezca. Un fuerte abrazo a Felipe, muchas todos los gracias. participantes y les deseo lo mejor. Igualmente, que sigas triunfando y bueno, Gracias, ayudando a tantas otras personas que tienen esta deficiencia, dándola a conocer. Un gran abrazo y gracias, que estés bien. Hasta luego. gracias.